Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Tras 7 análisis explorando a fondo la relación entre el Nuevo Testamento y la tradición, llegamos a la octava y definitiva entrega de nuestra investigación. Hoy es el día en que todas las piezas conectan y nos revelan una imagen mucho más completa de continuidad. Vamos a arrancar con una pregunta que, la verdad, lo puede cambiar todo. ¿Y si el Evangelio nos estuviera hablando en un idioma, en una forma de pensar tradicional que con el paso de los siglos hemos olvidado cómo escuchar? De acuerdo. Este es el plan de vuelo para hoy. Empezaremos explorando esa tradición perdida. Después, nos meteremos de lleno a definir qué es exactamente la Torá oral. De ahí, saltaremos a ver las raíces del Evangelio en ese mismo terreno. Buscaremos los ecos del Talmud y cerraremos entendiendo qué significa esta herencia compartida. ¡Vamos a ello! Primera parada, la tradición perdida. Y es que hay que entender algo que es absolutamente clave. Antes de ser los libros que tenemos en las manos, los evangelios fueron una historia viva, una historia contada. Pensemos en la escena por un momento. Durante casi 40 años, las enseñanzas y los relatos sobre Jesús se transmitieron de boca a boca. Este evangelio hablado fue aceptado por sus primerísimos seguidores, todos judíos, como palabra de Dios. Y esto solo pudo pasar porque en su cultura ya existía un concepto potentísimo de tradición divina oral. Era parte de su ADN. Entonces, ¿en qué consistía exactamente esa tradición? Pues bien, para entender de verdad el mundo del Nuevo Testamento es fundamental que comprendamos la piedra angular del judaísmo de aquella época, la Torá oral. El primer componente clave es la halajá. La halajá es, para que nos entendamos, la aplicación práctica. Es el cómo se hace, el conjunto de leyes y normas que guían la vida diaria para vivir de acuerdo a la Torá escrita. Es, literalmente, el camino a seguir. Y el segundo componente es el midrash. Si la halajá era el cómo, el midrash es el por qué. Son las historias, las parábolas, los comentarios que buscan, que exploran el significado profundo de los textos para hacerlos relevantes y comprensibles para cada nueva generación. Es la parte, digamos, más interpretativa. O sea, y esta es la idea clave, si la Torá escrita es la gran constitución, la Torá oral, con la halajá y el midrash, es todo el cuerpo de jurisprudencia, de debates y de precedentes que hacen que esa constitución cobre vida y se pueda aplicar en el día a día. Muy bien, ahora la gran pregunta. ¿Cómo se conecta todo esto con el Nuevo Testamento? ¿Hay pruebas de que sus autores conocían y se movían dentro de este mundo de tradición oral? Pues la respuesta es un sí rotundo. El apóstol Pablo, por ejemplo, lo dice bien claro. Él mismo se declara fariseo, educado a los pies de Gamaliel, que era, ni más ni menos, uno de los más grandes maestros en la tradición de la Torá oral de su tiempo. Pablo hablaba este idioma a la perfección. Y esta línea de tiempo lo deja todavía más claro. La primera generación cristiana, la de los testigos oculares, transmitió el Evangelio oralmente. No fue hasta más tarde, tras la caída de Jerusalén, ya en la segunda generación, cuando los evangelios de Mateo y Lucas se pusieron por escrito, recogiendo esas tradiciones que llevaban décadas puliéndose de forma oral. Y esta imagen, es que lo resume todo visualmente de una forma brillante. Tras la destrucción del templo en el año 70, del mismo tronco del judaísmo de la época surgieron dos ramas principales. Por un lado, el judaísmo rabínico, que acabaría formalizando la Torá oral en el Talmud, y por otro, el judeocristianismo primitivo. Salieron de la misma raíz. Esa raíz compartida se vuelve, es que es innegable cuando ponemos las enseñanzas de Jesús al lado de la tradición rabínica. Mucha atención, porque aquí es donde las piezas del puzzle empiezan a encajar de una manera sorprendente. Fíjense en esto, la famosísima regla de oro. La formulación de Jesús es prácticamente idéntica a la del rabino Hillel, que vivió una generación antes que él. Y ojo, porque Hillel decía que esta regla era literalmente toda la Torá, y que el resto era comentario. ¿O qué me dicen de la llamada a poner la otra mejilla? A menudo se presenta como una ruptura radical, como algo completamente nuevo, pero resulta que era un concepto que ya existía y se debatía dentro de la propia tradición judía. No sale de la nada. Incluso la instrucción sobre la integridad al hablar, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, encuentra un eco directo y potentísimo en las enseñanzas del Talmud sobre la honestidad y la correspondencia entre la palabra y la realidad. Y por último, el énfasis en la caridad hecha en secreto, una de las enseñanzas clave del Sermón del Monte. Pues resulta que en la ética rabínica era un valor elogiadísimo, hasta el punto de considerar a quien la practicaba como mayor que Moisés. La conexión es clarísima. Venga, vamos a la recta final para ver cómo encaja todo esto y qué significa en realidad. Toda esta evidencia nos obliga a replantearnos la narrativa habitual.
Jesús no aparece como un outsider, un extraño que llega para derribar una tradición. Al contrario, se nos revela como un maestro que opera magistralmente dentro de su propia tradición, utilizando sus mismas herramientas como la parábola o mashán y participando de lleno en sus grandes debates. Así que, en resumen, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? Primero, que el Evangelio nació siendo una tradición oral. Segundo, que el contexto de Jesús era el de la Torá oral. Vemos que sus enseñanzas resuenan con la sabiduría rabínica, y esto nos enseña algo clave. Debatir dentro de una tradición no es romper con ella, es participar en ella, mantenerla viva. Comprender esta herencia compartida nos descubre una continuidad profunda que, a menudo, se nos pasa por alto. Y terminamos con una pregunta que queda en el aire para la reflexión. Si la raíz es la misma, si el origen es compartido, ¿cómo cambia eso nuestra forma de leer, de entender y de interpretar las distintas ramas que crecieron de ella?